Bueno, sigamos. Quería ponerles de vuelta esta figura dinámica en la que volvemos a ver allá a los dientes con un poquito más de conocimiento. Yo le dije que era la línea, esta celeste, era la línea, ¿sí?, que hemos definido como la tangente común a ambos círculos base. Este sería el círculo base de uno y este sería el círculo base del otro engranaje. Entonces, acá está la tangente, ¿eh? Y que a su vez la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, que corta la línea que une los centros en el punto M. Este punto rojo era el M. Bien. Estas dos flechitas, si ustedes ven, el punto de contacto, sea cual sea, en la posición que sea, la normal siempre pasa por el punto M, ¿no? Lo que acabamos de decir con la ley fundamental del engrane. ¿Dónde comienza la conexión? Comienza acá, fíjense, ahí la cabeza de un diente con la raíz del otro, y termina ¿dónde? Acá, donde termina el que empezó con la cabeza, ¿sí?, termina en la raíz del mismo, ¿eh? Fíjense, acá comienza en la cabeza con la raíz del otro y después termina al revés, ¿no? Entonces el contacto comienza acá y termina ahí. Entonces, desde ese punto hasta ese punto, todos los puntos que están a lo largo de esa línea, en ese segmento, serían los puntos de engrane entre los dos perfiles. Por eso esto también se llama línea de engrane, ¿no? Comienza ahí y termina, sigue andando hasta que corta ahí, ¿no? Cuando los dos dientes pasan por el punto M, ahí, en ese instante, ahí es como si las primitivas, que son las que pasan por el punto rojo, ¿sí?, estuvieran transmitiendo como si fueran ruedas de fricción. Por lo tanto, es el único punto donde el contacto se hace con soldadura pura. En todos los demás puntos existe el deslizamiento entre los dos perfiles, ¿eh? Eso va a dar obligado a que nosotros trabajemos con lubricación, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ahora me voy rápidamente a volver a lo que estábamos viendo. Discúlpenme, quería mostrárselos, ya todo eso lo hemos visto. Eso es lo que acabamos de hablar de que el perfil devolvente es un perfil que, aunque varíe la distancia entre ejes, sigue manteniendo la relación de transmisión. Esto lo hace universalmente importante, y por eso ha sido elegido universalmente para la transmisión de movimiento entre dos ejes, ¿eh? Existen, como ya les he dicho, nosotros podemos tener infinitos perfiles conjugados. Cualquier curva que imaginemos, podemos determinar su curva conjugada a través de un método, lo dije ayer, que se llama de Realeau o Roló, que es el mismo que definió a los mecanismos. Y que es un método gráfico que, como les dije ayer, ustedes no lo ven, porque los que realmente lo ven son los mecánicos, que son los más, digamos, la especialidad correspondiente, ¿eh? Ustedes es el conocimiento de los engranajes, básicamente, para que sepan cómo funcionan, cómo están hechos y esas cosas, pero no el cálculo de engranajes, ¿no? Bien. Les estaba diciendo que esta línea que ya les había dicho que tiene tres nombres: la tangente común a ambos círculos base, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, la línea de engrane, porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles, y finalmente nos queda la
denominación de recta de acción. Es la recta de acción. ¿Por qué? Y porque es la línea a través de la cual yo transmito la fuerza de un perfil a otro, y por lo tanto, el movimiento de un eje a otro, la cupla de un eje a otro, la potencia de un eje a otro. ¿A través de qué? De esta fuerza, Ft, que le vamos a llamar Ft con una T mayúscula, ¿no? Esta fuerza es la que se transmite a través de los perfiles y se lo hace a través de la recta de acción, ¿no? Esta línea, la recta de acción y la tangente a ambas primitivas, que es esta línea que es tangente en el punto M a ambas primitivas, definen un ángulo. Este es el ángulo de presión en los engranajes. Este ángulo de presión está normalizado, o sea, ha sido normalizado. No es que uno haga los engranajes con el ángulo que se le ocurra, no. Los engranajes, todas las dimensiones y las especificaciones de los engranajes están todas normalizadas, ¿no? Y este ángulo puede tomar, mejor dicho, tomaba 14,5, ¿sí? 14,5. Históricamente fue el valor más chico que tomaba. Pero después por problemas que tienen que ver con la interferencia, que ya la voy a explicar dentro de un ratito, ¿sí? Fue eliminado. Y quedó básicamente los valores más con los cuales se diseñan estos engranajes es o 20 grados, o 20 grados, o 25 grados. ¿Cuál es la razón de usar 20 o 25? La distancia entre ejes. Hasta cierto valor de distancia entre ejes, este ángulo es 20 grados. Superando ese valor, para valores mayores de distancia, el ángulo el ángulo de presión pasa a ser 25. ¿Mm? Básicamente es eso. Bien. Bien. Bueno, esta estaría la correspondiente a lo que dijimos de que si aumentaba la distancia entre ejes, ¿sí? El perfil devolvente sigue transmitiendo con la misma relación de transmisión, porque siempre habrán dos puntos, uno perteneciente a un diente y otro perteneciente al otro diente, que formarán una normal a ambos perfiles, ¿sí? Y que permitirán la transmisión con la misma relación de transmisión. Bien. Esta fuerza Ft, acá tenemos este mismo dibujo, ¿sí? O en el cual aparece la Ft, ¿sí? Que está colocada en el punto D, D2 o D4, en el punto en el cual se transmite. Ahora, en la próxima hemos separado a las dos, mostrando qué cosa. A la Ft, supongamos que este es el piñón, el engranaje conductor, y este es la rueda o engranaje conducido. Entonces, la transmisión se hace en este sentido y esta se mueve en este sentido. Entonces, este piñón le genera una fuerza a esta rueda, transmitiéndole esta fuerza Ft. ¿No? Por supuesto, el piñón recibe una reacción, por eso también acá está indicado sobre el diente de la rueda conductora, está indicada la misma Ft, pero la misma Ft como reacción de este engranaje sobre este otro. La acción sería la que este engranaje le hace a este otro, que es esta fuerza Ft. ¿Mm? Bien,
lo importante acá es ver que esta FT, esta fuerza FT con T mayúscula, es la fuerza total que un engranaje está transmitiendo al otro. Ahora, fíjense que toda esta fuerza no se transmite realmente de este eje a este eje. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Y porque esta fuerza se descompone en dos, debido al ángulo de presión, que el ángulo de presión está formado, acá, fíjense, esta es la tangente, la que está en la dirección, la FT, se va a descomponer en dos fuerzas, vamos a decir así, primero. Se va a descomponer en una fuerza FR, que está en la dirección de los ejes, de la línea de centros, y en una fuerza FT, que está en la dirección de la tangente a ambas primitivas. O sea, si volvemos un poquito atrás, fíjense, voy a volver a este dibujo. Esta es la línea tangente a ambas primitivas, y esta es la línea recta de acción. Y entre ambas está formado el ángulo de presión. Ahora, yo puedo descomponer esta fuerza FT, la puedo descomponer en la dirección de la tangente y en la dirección de la línea de centros. A la fuerza, a la componente sobre la tangente, le vamos a llamar FT minúscula. Y a la componente de esta fuerza sobre la línea de centro es la que le llamamos fuerza radial. ¿No? Entonces, otra cosa que quiero dejar claro. Una pregunta que hago generalmente en los parciales y todas esas cosas, y cuando van a rendir la materia, cuando tienen que definir, dicen que el ángulo de presión, generalmente dicen que es el ángulo que se forma entre la recta de acción y la tangente en el punto de contacto entre los perfiles. Y eso está mal, porque la tangente en el punto de contacto de los dos perfiles sería una tangente que pasa por el punto D2, D4, y es tangente a ambos envolventes. Sería una línea que pasa así. ¿Y cómo es con respecto a la recta de acción? Y es perpendicular, porque es la tangente a ambos perfiles y que es normal a la recta de acción o la normal común. Entonces, no confundan cuando definan ángulo de presión, recta tangente al punto de contacto a recta tangente en el punto de contacto de las primitivas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el ángulo de presión está formado entre la tangente a las primitivas en el punto de paso con la recta de acción. Por favor, ténganlo claro a eso. Bien, entonces dije que esta fuerza se descomponía en una que está en la dirección de la tangente, la FT minúscula, y en otra que está en la dirección de la línea de centro, que es la fuerza radial. ¿Ya? Este dibujo que tenemos acá. Nada más que acá lo tenemos acostado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que esta fuerza total, que es la que está accionada según la recta de acción o la normal común a ambos perfiles, que es esta dirección, ¿sí? Realmente no nos pasa de este eje a este eje, sino que lo que realmente pasa es esta fuerza tangencial. ¿Por qué? Porque esta fuerza radial, ¿sí? ¿Qué sucede con esta fuerza radial? Es una componente no deseada, por eso generalmente yo le digo que es una fuerza nociva, porque realmente tiene que existir, porque hay un ángulo, tengo que tener un ángulo phi, que es el ángulo de presión, para que pueda existir el perfil, porque si yo no tuviera este ángulo phi,
esta rueda no tendría ranuras, no tendría un perfil. Sería directamente una rueda de fricción. Entonces, el ángulo phi es un ángulo que da la posibilidad de que nosotros tengamos una ranura, que tengamos un diente sobre esta superficie. Entonces, debido a eso, una consecuencia de eso es esta fuerza radial que va a cargar directamente los ejes y que al pasar por el centro de rotación de la rueda no va a producir cupla, ¿sí? Sino que solamente va a ser lo que estamos mostrando en la gráfica superior, donde vemos ¿qué cosa? Un eje motor, donde este sería el motor que mueve al eje de este engranaje va a ser el engranaje motor, y este es el engranaje conducido, este engranaje que está acá. Que a su vez este eje tendremos una salida a alguna carga, básicamente. Entonces, ¿qué sucede con esta fuerza radial que actúa sobre este eje y su reacción sobre el otro, que va a cargar al otro eje? Es lo que estamos indicando acá con las flechas rojas. Y lo que le va a hacer a los ejes es cargarlo de tal manera que le van a generar lo que denominamos un momento flector. Tienden a ¿qué? A deformar a los ejes, ¿sí? Debido a un esfuerzo de flexión. Esto es flexión, ¿no? Es una carga que es perpendicular al eje baricéntrico de este eje, o sea, el eje negro es el eje. Y lo indicado como rojo es lo que tendería a ser la fuerza radial, es de flexionarlo, es de formarlo, de esa manera. Por supuesto que cuando calculamos este eje, lo calculamos de tal manera que pueda soportar esta fuerza de flexión, esta fuerza. Y no suceda esto que está acá. Estamos mostrando y estamos exagerando la posibilidad de que esto ocurra. Pero por supuesto que cuando calculamos el eje, cuando diseñamos este eje, diseñamos su diámetro, lo haremos para que esta fuerza sea sustentada por este eje y no suceda este problema que está acá. Pero la tendencia es esa. Entonces, ¿qué otro elemento va a sufrir por el hecho de esta fuerza radial? Y los cojinetes, o sea, para que este eje pueda girar respecto de esta caja que es fija, yo necesito colocar acá unas piezas que se llaman rodamientos o cojinetes, que permiten que este eje pueda rotar respecto de esta pieza que es fija. Entonces, estos rodamientos, que normalmente en la jerga se llaman sulemanes, que son dos pistas, y entre medio de esas pistas hay bolillas o cilindros, son los que sufren el esfuerzo de esta fuerza radial. Y los que tienen que soportar esa fuerza. Finalmente, la fuerza que realmente pasa de este eje a este eje es la fuerza tangencial, ¿sí? Que es la componente de la fuerza total sobre la tangente y que actúa, como ustedes han visto, a la altura de la primitiva. O sea, si vuelvo para atrás, un segundo, esta fuerza tangencial actúa a la altura del diente donde está la primitiva, para un caso o para el otro. Entonces, fíjense que la primitiva es una circunferencia que partiría a la altura del diente, más o menos a la mitad de la altura del diente. ¿Ven? Más o menos a la mitad de la altura del diente, dependiendo de la forma que tenga el diente. Entonces, esa fuerza transversal o tangencial es la que realmente
va a transmitir el movimiento de este eje a este eje. ¿Por qué? Y porque es la que va a transmitir la cupla. Porque acuérdense que cupla, ¿a qué es igual cupla? O torque, o momento. Es igual a una fuerza aplicada a una cierta distancia. Entonces, esta fuerza por esta distancia me va a generar una determinada cupla. De la misma manera, ¿no es cierto? La fuerza F, esta Ft, esta F, que es la que realmente genera esta rueda contra esta, ¿sí? Estaría generando, transmitiendo una cupla, una cupla sobre este otro engranaje, ¿sí? La cupla en este caso para este va a ser esta fuerza multiplicada por este radio. La fuerza que yo estoy transmitiendo es la misma F, es la misma Ft. Pero ¿qué pasó con el radio? Que aumentó el radio acá de esta rueda. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la cupla? La cupla que yo estoy transmitiendo de este eje a este eje. Y se va a multiplicar. Se va a multiplicar porque el radio sobre la rueda que estoy actuando, tiene un radio mayor. Entonces, la misma fuerza, la misma Ft, porque este le transmite a esta Ft. ¿Sí? Pero esta rueda tiene un radio mayor, por lo tanto, la cupla, ¿sí?, sobre esta rueda va a ser mayor. Por lo tanto, yo voy a poder generar una mayor cupla sobre sobre el elemento o la carga, vencer una carga más grande. Bien. Yo normalmente les pregunto acá porque yo veo que tienen problemas con resistencia, con estática y resistencia en materiales. Por ahí les pregunto qué es lo que es flexión y no saben, les pregunto qué es lo que es pandeo y tampoco. Entonces, normalmente yo les digo acá que cuando la fuerza que acciona sobre un eje es una fuerza transversal al eje baricéntrico del eje, el eje baricéntrico sería el eje en el centro, sería este punto que realmente es una línea. Si le doy la profundidad, ese sería el eje baricéntrico del eje. Entonces esa fuerza actuando sobre ese eje en forma transversal al eje, como estamos viendo acá, eso se llama esfuerzo de flexión. Pero imagínense que esta fuerza no actúa en forma transversal, sino actúa en la dirección longitudinal, o sea, en la dirección del eje. Entonces, ¿qué le va a pasar a este eje? Se va a flexionar, se va a mover, se va a deformar de la misma manera. Se va a deformar de la misma manera. Es como cuando ustedes agarran una varilla finita y se apoyan sobre la varilla. ¿Qué es lo que están haciendo? Y al apoyarse, le están haciendo una fuerza en la dirección del eje, de la varilla. ¿Y qué es lo que hace la varilla? Se curva. De la misma manera, pero eso no se llama flexión, eso se llama pandeo. Así que tengan claro estas cosas porque acuérdense que son ingenieros y tienen que saber la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ah? Bueno, de la misma manera, estas fuerzas, tanto la radial como la fuerza transversal, van a generar ¿sobre quién? Sobre los ejes, como yo les dije recién, sobre el eje y sobre los cojinetes, fuerzas, ¿sí? Y esta pieza que es la caja, va a reaccionar y reacciona con un valor que tiene que ser igual a este valor. ¿Ah? De la misma manera, en la dirección de la normal, tiene que reaccionar con un valor que sea
igual que la fuerza Ft. Estas serían las reacciones de vínculo, debido a quién, a estas cargas que yo estoy generando sobre este cuerpo. Y como esta caja está soportando esta fuerza, son estas las reacciones en estos puntos, ¿ah? Básicamente. Bien. Bien. Bueno, vamos a analizar una vez que hemos visto el tema de fuerzas, vamos a comenzar a ver, vamos a saltear un poquito esto y vamos a hablar de las dimensiones de los engranajes. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo básicamente una rueda de entrada que es un sector de un engranaje, y en donde podemos ver dos dientes. Y en él poder definir los diferentes detalles estructurales y la terminología correspondiente a este elemento mecánico, que es el engranaje, ¿sí? Básicamente vamos a empezar por definir lo que serían las circunferencias de cabeza. La circunferencia de cabeza sería la circunferencia externa. Acuérdense que un engranaje es una pieza cilíndrica. Por lo tanto, la circunferencia mayor, que es la circunferencia exterior del engranaje, se llama normalmente circunferencia de cabeza, circunferencia exterior, o también se le denomina círculo, pero no, normalmente es circunferencia de cabeza. Entonces sería el mayor diámetro del engranaje, ¿sí? ¿Qué otro valor tendríamos? Tendríamos la circunferencia de raíz, que es la circunferencia que define la profundidad del diente. Es la circunferencia en la cual tenemos la raíz del diente. Circunferencia de raíz o circunferencia interna. Este sería el círculo base, que es el que hemos definido y a partir del cual nace el perfil devolvente. Es decir, que este perfil devolvente podría llegar ¿hasta dónde? Hasta acá, siendo perfil devolvente. Si supera este valor, si el perfil por alguna razón quiere pasar por debajo del círculo base, ahí vamos a tener un problema. Entonces, mientras el perfil devolvente exista sobre el círculo base, vamos a asegurar que todo el perfil es el perfil devolvente y que todo va a cumplir con la ley fundamental del engranaje. Bien, esta circunferencia sería la circunferencia primitiva o círculo de paso, también denominado círculo de paso. Y como ustedes ven, generalmente está, o sea, es una circunferencia que pasa más o menos a la mitad de la altura total del diente. Y es la circunferencia sobre la cual va a actuar la fuerza que va a transmitir este diente al otro diente. Bien. Entonces, círculo base es el círculo a partir del cual se genera el perfil devolvente. ¿Sí? Círculo primitivo, que es el que representa a ese par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión. Estas son
todas las definiciones correspondientes. ¿Ah? Si uno les llega a preguntar, ustedes tienen que saber claramente que cada una de estas cosas. Circunferencia de cabeza o circunferencia exterior, circunferencia de raíz o circunferencia interna, donde termina el diente, la profundidad del diente. Esto también se llama, a esta también se le llama círculo de tope, o sea, donde termina el diente. Circunferencia de raíz, donde termina la profundidad del diente. Bien, acá vamos a definir otros dos términos que son cabeza o raíz y raíz. A esta cabeza, fíjense, también se le llama adendo. Adendo. ¿Qué significa adendo? Lo que está por encima. Eso significa adendo. Lo que está por encima. ¿De quién? De las primitivas. Entonces, la altura del diente que se encuentra por encima de la primitiva, o sea que va desde la primitiva hasta el tope del diente, que es la cabeza, eso se llama adendo. Y raíz, a raíz también se le llama dedendo. ¿Qué significa dedendo? Lo que está por debajo. ¿De quién? De la primitiva. Entonces, el dedendo sería la altura del diente que está por debajo de la primitiva hasta la raíz del diente, básicamente. Entonces, fíjense que va hasta la raíz del diente. O sea, hasta acá. Entonces tenemos adendo, lo que está por encima, dedendo, lo que está por debajo. ¿De quién? De la primitiva. Fíjense que yo les decía que la primitiva es muy importante. ¿Por qué? Porque se toma como referencia para definir toda la nomenclatura correspondiente a los engranajes. Bien. Altura del diente, altura total del diente es la suma de la cabeza más la raíz, o sea, la altura del adendo más el dedendo, ¿sí? Eso sería la altura total del diente. Pero el diente no trabaja a lo largo de toda su altura, sino que el diente, como lo vemos en la gráfica anterior, que lo quería definir después, fíjense que la cabeza, el tope del diente, de dos engranajes engranados, fíjense que la cabeza o tope de un engranaje nunca toca la raíz del otro engranaje. Es decir, va a haber una distancia que se define como holgura. Es el juego, holgura, que es lo mismo, ¿sí? Pero que en este caso, para la distancia que hay entre el tope de un diente y la raíz del otro engranaje, engranados, ese espacio es lo que se denomina como holgura. Por lo tanto, la holgura la han indicado acá con este espacio. Es teóricamente la cabeza del otro diente, del otro engranaje, va a llegar hasta esta circunferencia, hasta este tope, digamos así. Por lo tanto, esta distancia está definida acá como la holgura. ¿Ah? Bien, holgura. Una vez definida la holgura, puedo definir lo que sería la altura de trabajo del diente, que no es la altura total, sino es la altura de trabajo que va a ser la altura que va a tener el diente, que es la altura total del diente, menos la holgura. Entonces, la altura de trabajo del diente es desde este punto que es el tope hasta este punto que tenemos acá, básicamente. A lo largo de todo este perfil, ¿sí? Vamos a tener el contacto entre los dos dientes. Bien.
grosor del diente. ¿Cuál sería el grosor del diente? El grosor del diente sería la distancia. Acá también se le llama espesor. Espesor o grosor. Generalmente se le llama grosor, pero también le podemos llamar espesor. Espesor del diente es la distancia medida sobre la primitiva entre los flancos de un diente. Entonces la distancia que hay desde un flanco hasta el otro flanco. ¿Eh? Este sería el flanco del diente y por el otro lado tendríamos el otro flanco. Entonces, fíjense, de vuelta, es la distancia medida sobre la primitiva entre dos flancos de un mismo diente. Espacio interdental es la distancia medida, ¿sí?, sobre la primitiva entre dos flancos de dos dientes consecutivos. Es decir, es la distancia que iría desde este punto, de este flanco a este flanco. Básicamente. Eso sería el espacio interdental o vano. Sería este espacio que tenemos acá. El espacio vacío que tenemos acá. Por eso se le llama vano o espacio interdental. Bien, y después el paso circular es la distancia medida sobre la primitiva entre un punto del diente, por ejemplo, acá lo han medido desde el centro de este diente hasta el centro del otro diente consecutivo. Entonces, el paso circular